7:45, vamos a hablar de tema económico. Está con nosotros Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Economista, buen día, gracias por acompañarnos. Quiero empezar preguntándole sobre este lío que se ha armado por el pago de $22 millones en bonos a la familia Bucaram Aivas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero que usted nos ayude a entender un poco cómo en medio de tanta crisis económica, en diciembre, cuando el ministro de Economía salió junto al presidente diciendo que no hay ni para los sueldos, menos para los décimos que habían dejado en la caja, $90 millones, se pagan 22. Sí, gracias, Milton. Buenos días, saludos cordiales a la audiencia. El asunto es diferente si pagaras en efectivo a que si pagas con bonos. Son dos cosas distintas. El pagar con bonos ratifica el concepto de que no hay plata para nada. No puedes destinar $1 de esa plata a otra cosa que no sea sueldos, salarios y temas urgentes sociales. Estás pagando con bonos en lugar de que el Ministerio de Finanzas haya ido al mercado a vender esos bonos, a perder quizás 10, 15% y ahí entregarle en efectivo a la familia Bucaram Aivas. Entonces, de alguna forma, si uno dijera, no hay el cuestionamiento de la Corte Constitucional a esa operación, fuera un tema completamente normal. El asunto acá es que pareciera que el Ministerio de Finanzas se apresura en entregar esos recursos al beneficiario porque quizás no se ven agotado todas las instancias, como de hecho ocurrió que la Corte dijo, mira, aquí estoy observando algo, por lo tanto, aquello no procede y anda a recuperar esa plata, lo cual es una tarea bastante complicada. Bueno, se pagó con bonos, sí, pero meses atrás, en septiembre, el Ministerio de Economía dijo, no hay liquidez para pagar esa plata, ni siquiera se le había ocurrido o ni siquiera había tomado una decisión de ir por el camino de los bonos. Sencillamente, el Ministerio de Economía en ese momento no le puso prioridad A, como el Ministerio de Economía sí le puso en diciembre. Sí, eso hay que ir a iniciar algún proceso, investigar, chequear si hubiera alguna situación irregular en el tema. Si no fuera por la Corte Constitucional, fuera un proceso bastante normal de que Finanzas, ante una decisión judicial ya agotado todas las instancias, le corresponde pagar. Quizás en diciembre, no sé, quizás hubiera podido esperar el año siguiente, pero el tema acá es la decisión de la Corte Constitucional que observa correctamente, supongo yo, de que hay algún tema legal que no se cumplió adecuadamente y que quizás no procedía para el caso específico, y ahí Finanzas avanza entregando esos bonos que luego fueron negociados en el mercado de valores. Claro, ahora hay que preguntar, o habría que el país debería saber, economista, cuál es esa ejecutividad para pagar con una decisión intermedia de la justicia, ¿no? Con decisión de corte provincial. Aquí faltaban algunos recursos. Sí, esa es la parte que hay que hacer el seguimiento, si es que hay ese apresuramiento o no, si faltaban algunas instancias que agotarse o no. Y la otra parte también interesante es que es el procurador del Estado el que junto al Ministerio de Agricultura van hacia la Corte Constitucional, según yo entiendo. Entonces, si tu propio abogado te está diciendo, oye, dale suave, quizás debiste haberle dado suave. Ahora, el Banco Central desbloquea los 22 millones en bonos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pase después de todo lo que ocurrió? Sí, los bonos no pueden ser castigados, digamos, ¿no? El bono como tal no puede ser castigado, ese instrumento. Hay que hacer la recuperación de la plata, de esos $22 millones, pero no pueden castigar al bono que fue negociado en las bolsas de valores, donde todos los días se negocian bonos. Entonces mañana, si es que resulta que el Ministerio de Finanzas le entrega al municipio de Guayaquil o a cualquier otro municipio en Quito o cualquier parte del país bonos porque no le ha podido pagar alguna deuda atrasada, no puede ocurrir que tengamos miedo a aquellas personas que van a la bolsa de valores a comprar un bono, porque ¿será que este bono vale o no vale? Porque ¿será que la Corte me lo va a tumbar o no? Esa parte debería estar alejada. El asunto acá importante es la decisión inicial, no el instrumento. Es como que me pagan con un billete de 100, entonces yo no puedo decir, ¿será que este billete me lo va a decir que esa serie no vale, aunque el billete sea bueno, ¿no? Claro, hay algunas cosas que tiene que responder o explicar el Ministerio de Economía. Por ejemplo, lo del 22 de abril que se firma un acuerdo ministerial en el que se declara reservada y confidencial la política para la elaboración, clasificación y registro y custodia de documentación pública.
Explíqueme usted. Usted a lo mejor puede tener claro qué significa esto. Sí, si fuera un tema de deuda o negociaciones de deuda externa, deuda interna, eso se entendería, porque mañana si el gobierno va a entrar a hacer un proceso, supongamos, de recompra de deuda, un proceso de renegociación de deuda, entonces eso de ahí no debería salir a la parte pública porque si no estaría entorpeciendo el proceso. Pero es el tema de la deuda. Pero no puede ser que decidas cualquier cosa como secreto o reservado. Mañana, ¿por qué el país no va a enterarse, si fuera el caso, de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no vamos a enterarnos de la carta de intención que Ecuador va a tener que firmar con el Fondo Monetario? Ese tipo de cosas no pueden quedar en ese ejemplo dentro de la parte reservada. Hay cosas que sí puntuales, lo que Finanzas está entregando a la seguridad nacional también podría ser reservado, pero eso entra en reserva en otro capítulo del Consejo Nacional de Seguridad, pero no puede quedar así abierto el tema de que cualquier cosa que no tenga la característica bien clara que manda la ley pueda mañana señalarse como reservado. Dice el acuerdo que la información cuyo conocimiento y difusión contenga un riesgo de daño claro, probable y específico a intereses públicos. Eso se declara como confidencial. ¿No queda un poco abierto a que cualquier cosa pueda declararse como de riesgo público? La sensación es que sí, ¿verdad? Ahí mucho va a depender de la acción que tome el Ministerio de Finanzas y nos vamos a ir dando cuenta para qué fue hecho este decreto. O sea, cuando mañana pidamos información sobre un tema que a criterio de la población no debería ser reservado y el Ministerio de Finanzas diga por este acuerdo ministerial lo he clasificado como reservado, entonces entenderemos el motivo por el cual el Ministerio de Finanzas está sacando eso en estos días. Claro. Bueno, ahora hablemos justo de lo que usted mencionaba. Hay un acuerdo en marcha con el Fondo Monetario Internacional, 4.000 millones de dólares. Pareciera que el gobierno va cumpliendo paso a paso todo el espectro que incluye que el directorio del FMI lo apruebe. Claro, en el pasado tuvimos nosotros información que no publicábamos en el país, digamos, no recibimos la información. Lo que son los análisis del Fondo Monetario sobre Ecuador no los difundía el Fondo Monetario, no los difundía Ecuador, lo que se llama el artículo 4, que esa información es abierta para todo el mundo en cualquier página web del Fondo Monetario, y la de Ecuador no la distribuía. Entonces, alguna cosa así podría estar ocurriendo si el gobierno dice, mira, no queremos que se vea cómo nos están observando desde los multilaterales y tampoco queremos ver o enseñar cómo está la carta de intención, lo cual es no es bueno para la economía ecuatoriana. Es mejor que sea todo transparente en lo que sea información, en donde todos tengamos acceso a ver qué es lo que son los planes del gobierno, al menos en los compromisos internacionales. Si fuera el caso, ese para el reservado, que ojalá no sea así. Si fuera sobre deuda y están reafirmando sobre deuda, me parece bien. Ecuador se reunió en Francia con un banco de inversión que en el 2008 fue el que estuvo acompañando a Ecuador en esa renegociación de la deuda, en donde no se pagaron bonos de deuda de lo que era 2012-2030. Luego ese mismo banco de inversión fue el que ayudó a Ecuador en la última recompra y canje con Galápagos. No sé si es que esa reunión significa que vamos a entrar a otro proceso de renegociación de deuda y quizás para eso se están preparando en este tema de reservado. Pero si no fuera de deuda, el resto debería ser completamente abierto. Bueno, ¿y cómo nos está yendo con los multilaterales? Tuvimos 800 millones de dólares en semanas atrás del CAF. Tenemos este acuerdo en camino con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos niveles de riesgo país que han logrado ser récord hacia abajo, pese a circunstancias complicadas, como el tema de la crisis con México, por ejemplo. Es decir, ¿hay condiciones favorables para que el Ecuador estabilice su economía y empiece a pensar crecer? Crecer del 2005 en adelante, 2025 en adelante. Este año el crecimiento económico del Banco Central lo ubica en 1%, el Banco Mundial lo ubica en 0.7%, el Fondo Monetario lo ubica en 0.1%. Hay una gran brecha entre uno y otro instituto que presenta información. Yo creo que este año ojalá no tengamos un crecimiento negativo. El primer trimestre del año va bastante flojo. Si uno mira las ventas del primer trimestre del año, no han crecido más allá de 0.7% con relación al primer trimestre del año pasado.
la obra pública va 4 veces menos lo que era el año anterior. Las exportaciones también han sufrido una caída o contracción. Es decir, todos los elementos te están señalando de que vamos a tener un año complicado en este 2024, esperando entonces que la recuperación venga después, si es que el gobierno hace la tarea completa, el vínculo con el sector privado para poder tener algo de generación de actividad económica. El crédito sigue creciendo muy bajo, apenas 8%. Los depósitos están creciendo más bajo que el crédito, que está creciendo quizás 7%. Es decir, no hay todavía plata que la gente ponga en los bancos para que los bancos presten a los que están atrás de algún proyecto. Es decir, hay muchas señales en el entorno de que la economía está para estancarse en este año. La inflación se levantó un poquito el mes pasado, 1.27% fue la inflación del mes de abril con relación al mes de marzo. Más de 1%, no había ocurrido una inflación desde hace más de 10, 15 años. Entonces estamos hablando de condiciones en el entorno que no son de las más favorables y que van al final del día a empezar a pasar factura también en lo político. Algo final, economista, el presidente Noboa parecería que va en serio con el tema de la focalización de subsidios. Lo dijo al final de la semana pasada nuevamente en una entrevista con EFE. Creó en días pasados una comisión multisectorial de la que esperamos el informe. Falta un poco el panorama más claro para él y tomar la decisión, que es lo más difícil. Sí, en ese caso hay que ver para creer, ¿no? Y el gobierno habló que en el primer trimestre lo iba a hacer, que en el primer semestre lo iba a hacer. Entonces aquí quizás, para no especular, es preferible ver cuando ya haya puesto el decreto presidencial en el que diga qué gasolina va a modificar, en qué mecanismo, entonces ahí lo iremos viendo, ¿no? Hasta ahora es una buena intención para poder tratar de controlar esos más de 1.300 millones de galones de gasolina extra y ecopaís que se consumen en el país y esos más de 1.600 millones de diésel que se consumen en el país, que pareciera que va a quedarse esperando al proceso legal, del político. Dígame. Claro, solamente para aclarar, porque el presidente siempre deja fuera el diésel. Ya, el gas doméstico, ok, porque es políticamente incorrecto, pero el tema del diésel, que es el que mayor subsidio genera de los combustibles para los vehículos, es el que no se toca, cuando ese sería. Sí, yo creo que está bien. Arrancamos hace algunos años con la Super, se consumían 200 galones, ahora se consumen 58. Luego creo que está bien ir hacia la extra para tratar de ir bajando esos más de 1.300 millones en consumo de la extra y de subsidio. Y luego tocará pasar al diésel, pero focalizado, porque quizás la mitad de ese diésel es transporte o es automotriz. Y entonces hay que trabajar mucho en la focalización, que tenemos 20 años trabajando en esa focalización, pero hay que implementarla. Eso va a tener un impacto político mucho más fuerte porque eso es transporte de personas, transporte de alimentos, hay también temas empresariales. Yo creo que eso bien puede esperar, pero creo que el norte es avanzar hacia las gasolinas, en este caso extra y ecopaís, y luego gradualmente ir avanzando también al diésel para el final del siguiente siglo, supongo, corregir el tema del gas. Gracias por venir. Economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Tenga buen día. Gracias también. Terminamos la emisión de hoy, son las 7:59. Liz, amigos, nos vemos más tarde. Vienen las noticias locales. Así es, que tengan un buen día.